Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, presidenta. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera empezar mi participación preguntándole, o si nos pudiera explicar, por favor, el día de ayer la Cancillería dio a conocer un informe sobre el uso de presas de, por ejemplo, Chihuahua o Nuevo León para cumplir con este tratado de América con Estados Unidos. ¿Nos pudiera explicar esto? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Por qué, si no son parte de este río? ¿Cómo se lleva a cabo esto, por favor? Dices para cumplir con el tratado de aguas con Estados Unidos, sí. Sí, se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran pues atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir pues que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo. Vamos a, particularmente Tamaulipas, es el estado que más se ve afectado por todo el uso del río Bravo. Hay un proyecto de hace mucho tiempo, no sé de qué año, a ver si me acuerda Efraín o el propio Roberto, para poder hacer una línea de conducción de las aguas, del agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas, para utilizarse para riego. Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego. Entonces, la idea es iniciarlo el próximo año, de tal manera de que más allá si hay agua de lluvia o no, este convenio que se firmó hace muchos años, pues se haga realidad y que se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas. Pero se trabajó con todos los gobernadores y fue un buen acuerdo. ¿Esto tiene un fundamento legal, además de, sí, digamos, este acuerdo? Sí, nosotros no hacemos nada ilegal. Sí. ¿Esto se hacía también en el pasado? ¿Se llegó a hacer? En otras épocas también se ha hecho. Sí. Y es parte, digamos, también de lo que se habló con los Estados Unidos en esta mesa de negociación, se le explicó, digamos, esta parte. Sí, es parte de lo que se explicó. Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer, por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente de Conagua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente que permita que el agua del río Bravo, particularmente en el norte, programa de riego eficiente es para muchos distritos en todo el país, pero particularmente en el norte, pues que se utilice menos agua para riego, aumente la productividad de los cultivos, incluso se están haciendo sustitución de cultivos que utilizan menos agua, trabajando directamente con los agricultores, con los gobernadores de los estados, para poder cumplir con el tratado, en el marco que establece el tratado, y al mismo tiempo pues mejorar las condiciones en nuestro país. Entiendo. Gracias, presidenta. En un segundo tema, preguntarle si se pudiera tener un informe detallado o más información sobre el petróleo que México entrega a Cuba, si es posible tener esto. Fíjense que ya lo tienes ahí. Hoy en la mañana me pasó Efraín, un compañero de Relaciones Exteriores, los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca, porque si no parece que solamente, primero lo hacemos en un marco legal que como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba. No, pero esta es relación bilateral. Sí, esto es lo de Pemex, ¿verdad? Cooperación energética y financiera. Vamos abajo, porque lo de arriba pues tiene que ver con el bloqueo. En 1994, durante el periodo especial en Cuba, se formalizó una inversión de $350 millones para la modernización de la refinería de Cienfuegos, una operación estratégica de swaps, intercambio de deuda por inversión. Asistencia de Pemex en 2012.
Se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la estatal cubana CUPET, permitiendo que tuviera presencia de los proyectos de exploración que Cuba ejecutaba con consorcios internacionales. Condonación de deuda en 2013. Condonó el gobierno de Peña Nieto deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos. Condonó 70% de la deuda histórica con Bancomext, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral. Cronología de encuentros presidenciales, bueno, esto ya es otra cosa, pero que conozcan. Luis Echeverría fue el primer presidente que visitó Cuba tras la revolución. López Portillo visitó La Habana. Fidel Castro visitó México por primera vez con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari visitó Cuba tras la caída de la Unión Soviética y Fidel Castro visitó México. Ernesto Zedillo visita la cumbre iberoamericana y se reúne ahí también con disidentes cubanos. Con Fox fue aquel incidente de Come si te vas, pero vino Fidel Castro a México. Para quienes no conocieran esto, estaba Castañeda, ¿no?, de Relaciones Exteriores. Entonces tenían preocupación de que no se fueran a encontrar el presidente de Estados Unidos con Fidel Castro, con Bush, y entonces le dice Fox en el teléfono a Fidel: bueno, está bien, te invito, pero come si te vas. Fox había dicho otra cosa y fue en realidad los cubanos quienes dijeron cómo fue que ocurrió. Pero bueno, ahí hubo, de todas maneras, hubo esta relación. Con Calderón, Calderón visitó La Habana con cooperación técnica y energética. Peña Nieto visitó La Habana y Raúl Castro visitó Mérida, visitó México. López Obrador visitó La Habana y Díaz-Canel visitó México varias veces, y con nosotros la visita de Díaz-Canel durante la toma de posesión, junto con otros presidentes. Esto es importante porque lo dije yo el viernes, la relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo. Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva, y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba. Quisiera preguntarle… No lo tengo planteado en este momento. Más específicamente, por ejemplo, ¿cuántos barriles son? ¿A qué precio de mercado se han enviado? Sí, por supuesto, se informa. Lo informamos, le pedimos a Pemex que lo pueda informar. Sí, y saber si pudiera incluirlo en este informe, si los gastos de transporte, también manejo de carga y descarga portuaria. Todo es legal. ¿Quién está pagando eso? Todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias, lo esperaré. En otro tema, nuevamente un fin de semana complicado en Sinaloa, hubo situaciones de bloqueos, incluso cuerpos, restos humanos en hieleras y demás. ¿Cuál es el balance que hace, digamos, hacia el cierre del año sobre la situación en Sinaloa, si hay que hacer algún cambio de timón, alguna modificación? Hoy lo vimos en el gabinete y como siempre le pediría al gabinete de seguridad que pudiera hablar. Ayer hubo en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios. Y le pido al Gabinete de Seguridad que pueda dar toda la información. ¿Hay alguna autocrítica del gobierno, algo que pueda modificarse? ¿Todo se está haciendo, digamos, de acuerdo a lo que se requiere según el reto? Le pido al Gabinete de Seguridad cuando venga aquí que pueda hacer un balance de lo que estamos haciendo en Sinaloa. Es un apoyo integral, tanto a la Policía Estatal de Sinaloa
como por parte de las fuerzas federales. ¿Usted no ha considerado alguna modificación Es o un hacer tema, algo? el de Sinaloa, que tiene sus particularidades. Recuerden que este inicio de la violencia en Sinaloa, porque Sinaloa tenía una situación de mucha tranquilidad, se da a partir de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa, provocada entre otras cosas por esta situación, que aunque digan no ha quedado claro de todas maneras. Entonces, a partir de esta situación, de esta ruptura de este grupo, producto de la entrega del Mayo Zambada, viene esta situación de violencia. No es distinto a otros estados de la República. Y nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección a la población, que es lo más importante. Ha habido muchas detenciones, incautación de laboratorios, un trabajo muy fuerte por parte de las fuerzas federales con el objetivo principal de protección a la ciudadanía. Y ya puede el Gabinete de Seguridad informar hasta dónde se ha avanzado. Siguen yendo del Gabinete de Seguridad cada 15 días, cada 3 semanas a Sinaloa. No se le ha dejado a Sinaloa solo. Y ya podemos la próxima vez que vengan ya en enero, pues hacer una evaluación del trabajo que se ha hecho en este estado. Presidenta, ahora que menciona lo de el Mayo, que dice que no ha quedado completamente claro, ¿ustedes desde el gobierno, digamos, confían en la declaración que dio el Mayo allá en Estados Unidos, el que dice cómo fue enviado allá y toda esta declaración, el gobierno confía que fue así? Yo pediría que lo informara el Gabinete de Seguridad. Ahora la Fiscalía también hizo su propia investigación de esta situación y también la Fiscalía puede informar con más detalle. Entiendo, Presidenta, muchas gracias. Un último tema, quisiera abordar sobre el tema del Mundial y aprovechando que está aquí el titular de la Profeco, recuerdo que nos platicó de esta plataforma para la venta de boletos y que dijo que sería posterior a el día del sorteo y demás, a ver si se tiene un avance, esta parte cómo se va a realizar, si sigue avanzando o no en esta plataforma a la par con la FIFA para esta venta de los boletos, digamos de la reventa o buscar regularizar esa parte. A ver, ahí son 2 temas importantes, o 3. Salió el fin de semana un artículo diciendo que se estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos. Sacó Secretaría de Hacienda un comunicado muy importante, porque fue al revés, o sea, se había firmado algo en el 2016 o 15 o 16 para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos. Se redujo a 1 año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces es importante que esto se conozca. Ayer se dio el comunicado con detalles de esta situación. Lo segundo, la venta de boletos es un asunto privado, no interviene el gobierno. Interviene con Profeco para revisar que no haya ningún abuso a las personas consumidoras o quienes compran los boletos. Pero el gobierno no es que venda los boletos, esto es muy importante. O sea, es un asunto privado por parte de la FIFA y quienes tienen el Estadio Azteca o el Estadio Jalisco o en Monterrey, pero es un asunto privado. Y la Profeco hace una revisión, que ahí sí nos puedes informar, Iván. Sí, Presidenta, claro que sí. Sí, en cuanto a esta plataforma de recolocación o intercambio, lo que nosotros hicimos fue dar el acompañamiento para que el diseño estuviera acorde con la legislación mexicana, porque tanto en Canadá como en Estados Unidos la reventa es legal, no así en México, por eso no pudieron desarrollar una plataforma de reventa tal cual. Entonces lo que decidió FIFA, fue una decisión de ellos con base en la legislación mexicana, es hacer esta plataforma
de intercambio de boletos. Es decir, si alguien compró boletos para un partido, porque recordemos que antes se pusieron a la venta los boletos antes de que existieran el calendario, entonces si alguien quiere ir a un partido de fútbol en donde esté una selección a la que más le guste, puede utilizar esta plataforma de intercambio, pero como bien dice la presidenta, es una plataforma privada en la que nosotros hacemos el acompañamiento para que esté de acuerdo a la legislación, y si hubiera alguna queja de algún consumidor en la utilización de esta plataforma o en general en la venta de los boletos, nosotros ayudamos, nosotros apoyamos para defender a las personas consumidoras. Es todo, presidente. Entiendo, muchas gracias. Presidenta, aprovechando, justo cómo va a ser o si se tiene planeado hacer algo en los alrededores de los estadios, el tema de la venta informal, ¿no? Productos que no son oficiales y demás. Entiendo que esto también hay una regulación o FIFA exige mucho esa parte, que no se puede y demás. ¿Se está trabajando eso? Sí, parte? se trabaja, lo coordina, como saben, Gabriela Cuevas, y participan también las entidades federativas, los estados y las ciudades, porque hay una parte de la regulación en donde son las ciudades quienes deben hacer la inspección o el estado o ya la federación. Pero hay un trabajo coordinado con FIFA y particularmente con los 3 gobiernos en donde va a haber partidos. ¿Desde el gobierno federal se apoyaría a hacer operaciones? Pues hasta donde estén nuestras atribuciones, pero nosotros coordinamos el trabajo. Entiendo. Una última, si me permite, y con eso agradezco mucho su tiempo. Gracias. Si tiene alguna opinión sobre este anuncio de la alianza de 2 aerolíneas, Viva y Volaris, si tiene algún comentario al respecto. Pues es una alianza especial, no es una fusión, digamos, de las 2 empresas, sino es una alianza especial entre Viva Aerobús y Volaris. Su objetivo, estuvieron aquí para informarme de lo cual agradezco, de este acuerdo que estaban tomando, y su objetivo es invertir más. Lo que quieren es no solamente agruparse, aunque mantienen las 2 marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres. En fin, es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares. Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que pues lo presentarán en su momento y la comisión hará pues su revisión. Pero yo creo que tiene que estar en el marco de la ley, evidentemente, pero creo que es algo bueno que aumente la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria de la aeronáutica. Es algo muy bueno, va a aumentar el turismo y hay más competencia también con otras aerolíneas nacionales y extranjeras. Le agradezco mucho, presidenta. Buenos días a todos y todas. ¿Quién más? A ver, el compañero. Muchas gracias, presidenta. Julio Mar Gómez, de MDP, Medios del Pacífico. Presidenta, ya había mencionado alguna vez el caso de los ferrocarrileros, presidenta, pero también el caso, en este sentido, presidenta, en junio usted mencionó que el caso de la justicia prometida desde el gobierno anterior a jubilados liquidados y no liquidados exferrocarrileros, Mónica Fernández, directora de la INDEP, estaba revisando este proyecto con miras a concretarlos lo antes posible. Les pidieron a diferentes agrupaciones de exferrocarrileros integrar un padrón nacional, mismo que ya no fue formalizado por los ferrocarrileros nacionales de México, en la liquidación y entregado al INDEP para que éste se lo enviara a Presidencia. Sin embargo, en la última reunión en Gobernación, la respuesta de estas instancias fue que se hizo un análisis jurídico por parte de los abogados de ferrocarriles, argumentando que los exferrocarrileros mexicanos no tienen derecho a nada, cuando lo que ellos han solicitado desde el 2022 es justicia social y no jurídica. Los miles de exferrocarrileros, muchos de ellos integrados en el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción por Nuestra Dignidad, Ferro,
aseguraron que han cumplido con todos los trámites que le han solicitado hasta el momento, y la pregunta es si finalmente que representaría una justicia social para ellos mismos que se prometió en este lugar desde hace 3 años y así restituir el daño que se le ha causado durante los gobiernos neoliberales, presidenta. No es sencillo el caso, porque hubo liquidaciones previas en años anteriores. Entonces, no es que no se quiera apoyar a los ferrocarrileros, sino que es un tema, o sea, aunque sea justicia social, de todas maneras tiene que cumplir con la ley. Entonces, por eso ha sido complejo. Pero lo revisamos nuevamente. Tiene que haber apoyo a los ferrocarrileros, nada más que sí, pues tiene su complicación jurídica. Muy bien, presidenta, gracias. Presidenta, en otro sentido, también le había planteado en algún momento lo que ocurría en Hidalgo, pues continúa la violación del uso de suelo agrícola por parte de la empresa china Time Ceramics, incluso pues acaban de admitir que un amparo contra ellos, perdón. Además continúa el huachicoleo del agua, como se reconoció en un audio del director comercial, lo disfrazaron con un contrato de agua tratada con CACIM, Comisión de Agua y Alcantarillado de Hidalgo, pero este venció el año pasado. Con la nueva ley de agua, sin uso de suelo industrial, nunca podrían tener concesiones de agua industrial. Time Ceramics está provocando una escasez de agua en Emiliano Zapata y el huachicoleo no para, presidenta. ¿Hay que volver a revisar este tema o cómo lo puede Sí, hacer? le pedimos a Efraín, por favor, que hoy mismo le llamo para que puedan hacer una revisión. Gracias, presidenta. También nosotros estábamos dándole seguimiento a una investigación que está un poquito larguito esto, presidenta, pero es algo muy importante porque se ve, pudimos dar con una fuerte grandes cantidades pues de posible corrupción de dinero. Entonces, el pasado 22, presidenta, de septiembre nos confirmó que el exagente Enrique Ballín Osuna, lo investigaban días después, fue destituido del AFAC. Continuamos con nuestra investigación y nos encontramos que su gente sigue autorizando y firmando licitaciones millonarias a favor de empresas inexistentes y sin las capacidades necesarias para realizar los trabajos de mantenimiento y operatividad de los equipos aéreos del gobierno federal, a los que hay que atender luego de haber prestado a los estados afectados por las inundaciones de este año. Presidenta, a ver, otra vez con el tema. El tema es sobre las licitaciones de empresas de Sedena, de defensa, que pues están mal hechas, presidenta, porque realmente… ¿De qué licitaron? Sí, a ver, tengo los datos precisos. Por ejemplo, esta es una de las empresas que se adjudican cientos de millones de pesos de dólares. Por ejemplo, empresas de infraestructura. El 12 de agosto se adjudicaron una licitación de avión marca Boeing modelo 727 de la empresa Horizon y esta empresa no tiene capacidad para poder dar el servicio, pero se la adjudicó. ¿Pero servicio de qué? De mantenimiento. ¿Mantenimiento a las aeronaves, presidenta. Ha de ser la otra empresa que no ganó, que se anda quejando. Normalmente pasa así, la verdad. Pero con gusto le pedimos a la Secretaría de la Defensa. Imagínense si en un tema tan delicado como el mantenimiento de las aeronaves no se hicieran bien las cosas. Entonces, le pedimos a Defensa que lo pueda aclarar. Sí. Particularmente este contrato. Sí, bueno, quisiera mencionar otro contrato, por ejemplo, el 25 de noviembre, en una licitación directa de una aeronave también, con 5,000 millones de dólares, por ejemplo. Pues, ¿5,000 millones de dólares? No, y ojalá la defensa tuviera ese dinero. De pesos, presidenta, discúlpeme. Y sí, imagínate, estás hablando de 100,000 millones de pesos. Sí, de pesos, presidenta. Entonces, no. ¿le puedo pasar todos los datos de la investigación? Sí, porque la defensa no tiene 5,000 millones de dólares para poder estar haciendo una licitación. Muy bien, le voy con gusto a pasarle… Sí, y con gusto lo aclaramos. Mucho gusto. Muchas gracias, presidenta. Oiga, presidenta, pues también personas empleadas del IMSS, del Estado de Salud, del Estado de Veracruz, pues se quejaron porque se vuelven las tiendas de rayas cuando su participación en beneficio de los bonos navideños y demás se los pagaron con una tarjeta de
de Chedraui. Entonces son 14,900 pesos que tenían 10 días para gastar y pues se vuelve al término de la tienda de raya, por así decirlo, y no, pues no se les da el dinero en efectivo como tal. Pues hay que preguntarle al Estado de Veracruz. Son licitaciones que se hacen al mejor precio. Entonces hay que preguntarle en particular por qué ganó esta empresa. Muchas veces son bonos de recursos y otras veces se licita entre distintas tiendas de autoservicio el bono que se tiene que dar, y quien dé más por menos, pues es quien lo gana. Pero le pedimos al Estado de Veracruz que pueda aclarar este asunto. Ciertamente esos no se puede entrar en efectivo, Presidenta, o definitivamente una tarjeta vale que sea universal. Pues depende cómo lo liciten. No tengo conocimiento en particular cómo lo licitó el gobierno de Veracruz. Tiene que informarlo, pero no necesariamente es esta, como dice, una tienda de raya. Depende cómo lo licitaron y pueden aclararlo. Pero es, digamos, legal que puedan licitar frente a varias tiendas de autoservicio. Les pongo un ejemplo. Ahora que compramos algunas despensas para la situación de lluvias, pues se hace una licitación de quién da más por menos recurso, que sea de calidad la despensa, y así se hace. Gracias, Presidenta. Presidenta, preguntarle cómo cierra usted este año con la aprobación internacional. Como antes nos lo mencionaba en la mañanera, pues estaba casi en segundo lugar del presidente Modi de la India. Pues no sé, no he visto esta encuesta, pero yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente. Es algo extraordinario. Por cierto, ayer que veníamos de regreso de el AIFA, se me acercó unos paisanos que venían en la carretera, me tocaron y abrieron la ventana, que estaban muy agradecidos por la caravana que se hizo, que anunció aquí Sergio Salomón. ¿Se acuerdan? De que vinieron muchos paisanos juntos a la llegada. Estaban pero felices de cómo se hizo la caravana, fue totalmente espontáneo. Pero así en general, cuando voy a todos los estados, pues hay mucho cariño que es correspondido, y estoy muy agradecida por el apoyo de la gente y mi compromiso de seguir trabajando por México y por el pueblo de México todos los días. Presidenta, abundando lo que decía compañero, ¿habrá que aumentar a similitud como el Plan Michoacán, un plan para Sinaloa? Porque es distinta la problemática en Sinaloa. De hecho, se está ayudando en muchos temas, particularmente, por ejemplo, en el tema agrícola. Sinaloa es pues el granero de México, realmente es el estado que más maíz produce y otros productos agrícolas. Y ahí se está apoyando a los agricultores de distintas maneras, que no le llamamos Plan Sinaloa, pero es parte del apoyo que se está dando. La Secretaría de Turismo ha estado ahí, en fin, hay distintos apoyos que estamos dando. Y el apoyo en seguridad. Es distinta la problemática de Sinaloa, de Michoacán. Y con gusto, pues el Gabinete de Seguridad puede hacer una revisión. Presidente, le agradezco haberme dado la palabra y también le deseo muchas felicidades. Igualmente. Muchas felicidades Igualmente a todos y a ustedes, a su familia. Gracias. Gracias. A ver, la compañera y luego vamos para acá. Buenos días, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, en este tema de Sinaloa y Michoacán también quiero preguntarle si tiene algún balance que le reportó el Gabinete de Seguridad del cuerpo de un agente activo de la Guardia Nacional que fue torturado en la carretera federal México-Acapulco. No se tocó el tema el día de hoy en la reunión de seguridad y con gusto que puedan informarlo. Ok, no se tiene ningún tipo de detención, ningún tema de ahí. Que lo informe el Gabinete de Seguridad. Ayer que usted estuvo en el AIFA, ¿tiene contemplado, Presidenta, ajustar sus protocolos de seguridad en la gira? Luego de ayer algunos habitantes se le acercaron a usted. Qué bueno que lo preguntas. Ponte el Reforma.
Qué bueno que lo preguntas. Fíjense, les voy a contar lo que pasó. A lo mejor Pau, la compañera que me ayuda al video, tiene a ver si tiene una grabación. Íbamos llegando a la estación de Nextlalpan. Exigen puentes peatonales, agua, drenaje, escuelas, centros de salud. Detienen a Sheinbaum por obras del tren AISA. Irrumpen pobladores trayecto de la presidenta. Bueno, se parece como que había 4 personas, 5, entrando a la estación, no sé si es Nextlalpan o qué estación era, que tenían unos carteles que decían drenaje principalmente, ¿no? Casualmente yo me había parado a la cabina del conductor. Entonces íbamos en la cabina del conductor con Delfina y algunos compañeros, pues viendo el trayecto. Y cuando vi que tenían la cartulina, le dije al conductor, párese antes de que lleguemos para poder platicar con los pobladores. Entonces el tren se paró porque estaban ellos al inicio de la estación. Entonces normalmente el tren pues se para ya avanzando en la estación. De hecho ahí no tenía planteado pararse, pues porque íbamos de corrido, fue el primer viaje. Entonces se para el conductor, porque yo le pido que se pare, abro la ventanita del conductor y platico con la gente, a ver, platíquenme qué es lo que está pasando. Ya dijeron, es que hay un drenaje que se comprometieron a hacer y todavía no se ha cumplido, por favor ayúdenos, presidenta. Sí, cómo no, déjenme su gestión y lo vamos a cumplir, no se preocupen. Le pedí a Néstor Núñez, que es quien nos ayude en estos temas, que se acercara, platicó con ellos, les dijo que ya los iba a visitar y así fue. O sea, todo lo contrario, ni problemas de seguridad, al revés, fui yo la que le pedí al conductor que se parara porque estaban con su cartulina para poderlos atender. O sea, nada que ver con esto. Aquí mi pregunta, gracias por la aclaración, presidenta, y mi pregunta es también si entonces no hace falta, usted no contemplaría ajustar sus protocolos. No, esto es al revés, fui yo la que decidí que se parara el tren para poder atender a la gente. A la gente cuando tiene una solicitud hay que atenderla más. Si voy personalmente, siempre busco, cuando llegamos a los lugares, la gente tiene solicitudes, gestiones que voy recogiendo en el camino. Muchas veces me paro para que me puedan dar la gestión, la gente me espera porque sabe que voy a pasar por una calle, una carretera. Y en en particular, pues no tiene nada que ver con un problema de seguridad. Fui yo quien le pidió al conductor y amablemente el conductor se paró. Incluso había una compañera ahí del propio tren que le estaba diciendo que con seguridad, porque se habían acercado demasiado al tren, ya habían pasado la raya amarilla hasta que hay, como en el metro, para que no puedas pasar esa zona. Presidenta, ¿ya le entregó algún reporte Arturo Saldívar, el coordinador de Política y Gobierno, sobre la constitucionalidad de la denominada Ley Esposa? Está en eso, yo creo que mañana nos lo van a plantear. Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. O sea, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay, se cumple pues el tema de género, de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido. Y la verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien. Entonces, para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se esté evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Pero vamos a ver si es constitucional o no. Okay. Y, presidenta, ¿ya tendremos respuesta de alguna embajada donde iría Alejandro Hertz? Ya merito, ya parece que ya muy pronto. Ya viene, hasta que no nos den la anuencia, entonces no informamos.
Y para finalizar, ¿algún mensaje para los migrantes, tanto a los connacionales como los migrantes de otros países aquí en México, que les quiera dar ahorita en esta época? Sí, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra fraternidad y particularmente a todas las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro abrazo cariñoso, nuestro abrazo fraterno, y siempre los vamos a considerar héroes y heroínas de la patria. Gracias. Bueno, vamos, dijimos por acá ahora. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la fortaleza del peso que continúa debajo de los, en el equivalente al dólar estadounidense, debajo de los 18 pesos. La valoración de cómo se mantiene esto. Pues es la fortaleza de la economía mexicana. Leía un artículo que decía es que hay fortaleza macroeconómica, pero ha disminuido el empleo y han disminuido, son las dos, tienen que ser las dos y hemos trabajado para ello, además el empleo ha aumentado, pero esto tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana y la certidumbre, porque si no, no habría inversión en pesos, se compran pesos para garantizar, digo porque ven que es una moneda estable y hay estabilidad en el país, si no, no estaría ocurriendo esto. Entonces es parte de nuestro modelo económico, que es fortaleza macroeconómica y también apoyo a la gente. En otra pregunta, Presidenta, sobre García Luna. García Luna, preso actualmente, ya sentenciado en Estados Unidos, a través de su defensa está apelando su sentencia, está pidiendo la revisión, mejor dicho, allá en Estados Unidos. Algunas lecturas de gente que sabe sobre todos estos temas es que buscaría seguir el camino de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño acusado de narcotráfico, pues liberado por parte del presidente estadounidense y pues con consecuencias políticas para ese país centroamericano. Preguntarle usted cómo está viendo esta situación en una posibilidad de que esto surja hacia este punto, o descartaría esto. Bueno, él tiene derecho como cualquier ciudadano. Sin embargo, no creo que haya esta opción. El propio gobierno de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando entró el presidente Trump, puso en un documento de la Casa Blanca al caso de García Luna como un caso de vínculo de un servidor público. Bueno, servidor público no se puede decir, ¿verdad? Porque servidor público quiere decir que estás al servicio del pueblo. De alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición y que se demostró que estaba vinculado con el narcotráfico. Entonces no creo que haya una salida en este sentido. De todas maneras, recuerden que en México tiene órdenes de aprehensión y en todo caso se pediría la extradición, pero aquí tiene órdenes de aprehensión. Recientemente detuvieron una persona que trabajaba con García Luna, ya relacionada con los contratos posteriores a cuando fue secretario de Seguridad, porque en el juicio que tuvo en Estados Unidos ya no consideraron, solamente consideraron la parte cuando él trabajó en el gobierno, pero posterior a que trabajó en el gobierno, pues hay mucha documentación de contratos con corrupción que hizo con el gobierno de México, de entonces Peña Nieto, con funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Y por eso fue detenida una colaboradora de García Luna recientemente por la Fiscalía General de la República. Entonces no creo que ocurra, pero de todas maneras, pues aquí tiene órdenes de aprehensión. Gracias, Presidenta. También sobre su gira del fin de semana, preguntarle si nos pudiera dar más información a detalle sobre esta planta de ciclo combinado. He estado leyendo algunos datos al respecto sobre esta planta ya, el inicio allá en Querétaro, sobre este apoyo y esto que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad al respecto.
El trabajo que se hizo durante el periodo del presidente López Obrador y del licenciado Bartlett en la CFE fue muy bueno. No solamente recuperaron a Comisión Federal de Electricidad y la capacidad del Estado mexicano para generar 54% de la energía eléctrica, sino que CFE es una empresa que se financia sola. Tiene un apoyo, pero es para las tarifas de alrededor de, creo que este año fueron casi 100,000 millones de pesos que se dieron a Comisión Federal de Electricidad para garantizar que las tarifas del consumo de los consumidores más bajos se mantenga en ese nivel, que no aumente el precio de la electricidad. Pero el financiamiento de CFE es un financiamiento propio a través de distintos esquemas que se mantuvieron ahora después del cambio en la Constitución y en la ley de electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Y se hicieron varias plantas, particularmente de ciclo combinado. Ciclo combinado es una planta de generación que es más eficiente que las termoeléctricas convencionales. Ya tiene muchos años que iniciaron estas plantas en México, pero ahora este modelo que inició con el presidente López Obrador es una tecnología que usa poca agua, permite un enfriamiento con muy poca agua, de tal manera que aumenta la producción de energía y disminuye el consumo de agua. Y son plantas muy eficientes. Ya inauguramos varias e inauguramos en este caso la de Querétaro, del SAUS, que es de 268 megawatts, si mal no me acuerdo, es 268 megawatts, y es parte de estas plantas que inició el presidente López Obrador con CFE y que a nosotros nos va a tocar inaugurar. Nos quedan 3, 2 de ellas en la península de Yucatán, y aparte pues son las nuevas plantas que presentamos, que son 5 plantas de ciclo combinado adicionales que se van a construir, además de todas las plantas de energías renovables que también va a construir CFE. Hay otro dato incluso en el tema económico. El día de ayer el INEGI presentó datos estadísticos respecto al turismo en torno, con referencia al PIB, que representa un 8.7% del PIB del año pasado, del 2024, y que sumaría 2.713 millones. Yo preguntarle al respecto, Presidenta, sobre Sí, vamos a invitar a Josefina porque realmente son datos muy buenos, los de turismo de este año, muy buenos. Ya había presentado ella una parte, sí, y ahora salen otros datos del INEGI que refuerzan lo que habíamos venido diciendo, que en el tema de turismo, como dice Josefina, México está de moda, o como decimos, México está de moda. Muchísimos turistas y visitantes quieren venir a México. Por último, Presidenta, hoy hace 28 años sucedió una masacre en Chiapas, no quisiera dejar de registrarlo, en la masacre de Acteal, donde asesinaron a 45 indígenas, muchos de ellos mujeres, incluso embarazadas, a niñas, a niños, en un momento y en un marco donde pues en ese entonces, en 1997, gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León, y que este tipo de políticas de crear paramilitares, específicamente en esta zona, en Chiapas, que fue a partir del conflicto o del levantamiento de los zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De acuerdo al registro, los paramilitares fueron formados desde el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuaron este crecimiento como un elemento de contrainsurgencia en contra de este levantamiento que acabo de mencionar, pero pues el resultado fue mujeres, hombres, niñas, niños que estaban rezando en Chenaló, en la comunidad de Acteal, y que fueron masacrados vilmente. Fue algo brutal y que fue una política, quisiera yo registrarlo tal cual, pues que incluso nunca hubo justicia, exigieron justicia, incluso fueron pues a otras instancias. El gobierno
del expresidente López Obrador, sí hubo un reconocimiento sobre la actuación del Estado en torno a este hecho, y pues yo nada más quisiera registrarlo también y preguntarle por qué estos eran precisamente los regímenes que estaban gobernando en México y que pocas veces se habla, pocas veces se dice o se trae a la cuenta, principalmente por los medios corporativos o por los comentócratas o por todo este tipo de situaciones que dicen que el autoritarismo y todo eso, pero ahí es donde hay elementos muy concretos y que no fue castigado este artero y brutal crimen, entre muchos otros, pero el día de hoy recordamos eso. Qué bueno que lo mencionas. Somos otra cosa. No somos iguales a los gobiernos del PRIAN, porque en realidad fue lo mismo. Y hay mucha hipocresía cuando se habla del autoritarismo, porque no se mencionan estos actos criminales desde el Estado, que son muchos. Desde el siglo XX y después del siglo XXI. Los gobiernos previos al periodo neoliberal y los posteriores, o los del gobierno neoliberal más bien. Nosotros nos comprometimos a que nunca íbamos a usar la fuerza del Estado contra un pueblo, una movilización, y cuando hay abuso policial o de algún elemento de las fuerzas federales, tiene que sancionarse, pero nunca se ordena desde el gobierno. Eso sí es autoritarismo. Eso sí es autoritarismo. Aquí hay libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de reunión, libertad de expresión. A nadie se sanciona, a nadie se censura, a nadie. No hay una llamada por teléfono desde Presidencia a algún medio de comunicación para decir corre a este reportero porque ya habló mal de mí. Nunca, jamás. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Claro, también creemos en la necesidad de un debate y en la necesidad de responder, porque si no, imagínense. Pero en efecto fueron gobiernos muy autoritarios contra el pueblo. Y hay que recordarlo, a ver si lo traemos para que, José Alfonso, a ver si lo traen luego el tema para hacer una revisión. Gracias, presidenta. Gracias. A ver, Hidalgo, vamos para Hidalgo. Gracias, presidenta. Buenos días, Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News. Yo quisiera saber cómo va el proceso de la coquizadora, que definitivamente aumentaría la independencia energética del país junto con lo que se está produciendo en Dos Bocas y pues prácticamente la independencia de México con el tema de las gasolinas, pues dejará un buen sabor de boca, digamos, en ese sentido. El Tula ya está produciendo mucho más gasolina. Ya está el primer equipo funcionando desde hace ya algunas semanas. Y le falta todavía algunos temas, pero Tula va muy avanzado ahora que venga Pemex. Dije que iba a venir esta semana, pero se va a perder mucho todo el trabajo que se ha hecho en Pemex. Lo vamos a dejar para enero, la información sobre Pemex, porque es muy, muy relevante. Y la coquizadora va muy avanzada, a ver si vamos también a la refinería de Tula, para que se conozca el trabajo que se está haciendo ahí, y todo el programa ambiental para Tula, que es el saneamiento del río, la reconversión de la planta de combustóleo a gas. Había un conflicto social ahí también muy añejo, de que no permitían que pasara el gasoducto y ya se resolvió. Entonces va muy bien lo de la planta, en general el proyecto de Tula y particularmente la refinería.
Presidenta, y en otro tema, perdóneme que yo… A ver si te dice, Víctor, de cuánto a cuánto subió la producción de gasolinas en Tula. Gracias. Perdón que yo le insista, Presidenta, pero cuando no se resuelven las cosas hay que insistir. El decreto de 1985 de Miguel de la Madrid daba una orden ejecutiva para que 3.500 hectáreas del municipio de San Agustín Tlaxiaca fueran beneficiadas con el agua negra. El agua negra le beneficia mucho a los agricultores porque obviamente sus productos crecen más y se obtiene una mejor cosecha. De esas 3.500 hectáreas, pues también está la pequeña propiedad y en total serían 4.000 hectáreas. Yo le planteé aquí esto más o menos hace un medio año, Presidenta. Ha habido pláticas con la gente de Conagua, con Mauricio, con Efraín. Sin embargo, la gente que se opone es la gente de Conagua estatal. Los beneficios que tendrían ese municipio son las comunidades de Benito Juárez, Puerto México y Ixcuintitlapilco, que quiere decir en Otomí, Rincón del Perro, que se fundó en 1531. Su iglesia tiene 500 años, también está en la comunidad de Llano Largo, San Juan Tecajique. Ahí el que ha insistido mucho en que no se lleve a cabo para que estos agricultores que en realidad viven en una pobreza extrema, y ojalá que usted pudiera visitarlos para que viera cómo viven, Presidenta. Es Salvador Pérez Gómez, exalcalde de Jacuba, 2 veces ha tenido el cargo y retiene el agua y obviamente no permitió que se llevara a cabo la ejecución del decreto que ordenó el entonces presidente Miguel de la Madrid. Esto también está en contubernio con José Ángel Félix, actual gerente de riegos de Conagua en Chihuahua. Fue director de Conagua en Chihuahua y obviamente también se le acusa o se le señala de haber entregado pozos pues a la gente que hoy tiene grandes cantidades de agua en ese estado. También fue director de Conagua en Hidalgo. Presidenta, en ese sentido los agricultores le hacen una propuesta, ojalá les escuche, que ellos entregan los 10 pozos de agua potable que usan para regar sus plantíos, no a cambio, pero sí para que se concrete este proyecto de aguas negras, que además pues serían 20 kilómetros. Tiene que ser aguas grises, porque o aguas grises, porque sí, ya obviamente corren y ya se van. Bueno, grises quiere decir que ya hubo un tratamiento. Claro, y en ese sentido, pues ellos están en acuerdo con usted para que se regresen esos pozos de agua dulce para consumo humano y lo único que tendría que ser… Pásanos los datos y le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Y ojalá que se ejecute, Presidenta, sí, porque beneficiaría mucho, porque si ustedes entregan esos 10 pozos que están activos, bueno, si gente entrega 10 pozos que están activos y 10 que pretenden construir, su gobierno estaría gastando más o menos 400 millones de pesos. Y si se hace ese ducto de aguas grises, como usted bien dice, por el proceso que corre cuando ya va en el camino a su destino, pues gastaría nada más 180 millones de pesos, o sea, menos de la mitad. Lo revisamos, le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Adriana, a ver si ahí me ayudas. Presidente, y en ese sentido, el parque ecológico en Tula pues no tuvo gran éxito, pues por muchas razones. Y en ese sentido, el municipio de San Agustín Tlaxiaca pues está dispuesto a ayudar para que obviamente pues se regrese ese proyecto, que además… Yo creo que ya se va a ir a Puebla ese proyecto. ¿Se va a ir a Puebla? Sí, se planteó, aquí lo dijimos, un proyecto le llamamos el Parque de Economía Circular. Se trata del procesamiento de residuos de distinto tipo, por ejemplo, las llantas, para que el residuo de las llantas pueda ser utilizado para tender caminos. Procesamiento de ropa, incluso ropa que ya no se usa, que está en mal estado, cartón, para poder recuperar los hilos y poder hacer nuevos textiles, de plásticos para la producción de también de algún ropa, tipo de combustible, cascajo para la utilización de nuevo
para cemento, para banquetas y otras áreas. En fin, hay ya como 10 empresas que están dispuestas al parque. Finalmente ahí la comunidad no quiso. Nosotros hacemos consultas, si la gente quiere o no quiere, tienen sus razones. Ahí además iba a ser un parque ecológico para que hubiera una distancia entre el poblado y este centro de economía Era circular. extraordinario. Entonces, finalmente la comunidad no quiso y ya hay un predio en Puebla en donde muy probablemente se haga ahí y no hay comunidades cercanas, lo cual también pues ya permite que se realice. Presidente, hace unos días se llevó a cabo pues, prácticamente los 100 días de la nueva Corte. ¿Cómo ve usted ¿Ya 100 días? Ese tránsito de esa nueva generación de integrantes de la Corte, ministros y presidentes? Muy bien, y se va a ir consolidando el nuevo Poder Judicial, se va a ir consolidando y fue una muy buena decisión que se tomó. Hay quien dice que eso genera incertidumbre y no lo creo. Y en ese sentido, presidente de la Corte, la exministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues también dejó un desfalco financiero en el Poder Judicial. ¿Cómo se va a actuar en ese sentido? Bueno, ya tiene que decidir allá el Poder Judicial. No, primero, no sé si fue desfalco y segundo, pues hay que, ya que anuncie, que informe el área administrativa que también se definió en el nuevo Poder Judicial. Y ya por último, presidenta, si me lo permite, usted como presidenta de la República obviamente no roba, no miente y no traiciona, porque definitivamente el pueblo la juzgaría y severamente. Porque desde mi punto de vista es usted una mujer honesta que ha llevado al país al liderazgo mundial, que ha sostenido una economía estable, que no hay crisis y por supuesto el dólar se mantiene estable, que eso permite el peso, perdón, con la fluctuación del peso dólar y eso mantiene una estabilidad financiera en la compra y obviamente consumo de lo que tenemos los mexicanos. En ese sentido, presidenta, de no robar, no mentir, que es un lema básico de Morena, pues resulta pues una mentira para el diputado Ricardo Crespo, quien obviamente tiene una empresa de construcción de casas que se llama Asicresa, SADCB. Curiosamente, sus hermanos y él se adjudicaron una millonada en construir casas precisamente del bienestar, las que usted ha impulsado en el municipio de Sinaloa. No debe ser. Hay no pruebas, debe ser, presidenta. y si hay alguna prueba, no debe ser. O sea, no debe haber conflicto de interés y tendría que resolverse. Obviamente el gobernador dijo que se podían dar esos contratos, pero ahí sería un conflicto de interés. No, pero el gobernador no interviene ahí. Exacto, el gobernador interviene porque dice que la gente del Infonavit fue… Vamos a revisarlo y en caso de que sea cierto, pues tiene que suspenderse ese contrato porque no puede haber conflicto de interés. Bueno, no está bien. Muchas gracias. Sí. Buen día. Pasó la refinería de Tula de 90,000 a 137,000 barriles diarios de gasolina y 40,000 adicionales de diésel. Bueno, ¿quién más? Yo creo que ya no, son 9:30 y todavía nos falta humanismo mexicano. Apúntale para que mañana pregunte. Vamos. Con su permiso, señora presidenta, y perdón por la voz. Sí, a 210 años de la ejecución del siervo de la nación, hoy 22 de diciembre, es un honor recordar al forjador del espíritu humanista de la América mexicana. Me refiero a don José María Morelos y Pavón, que hace 210 años precisamente estaría yendo rumbo a la villa para llegar a Ecatepec, a donde sería fusilado. Mucho se ha escrito en torno a este personaje, a este prócer de la independencia, pero hay una actitud
que es fundamental y que es el reflejo de ese humanismo que trascenderá su vida, la actitud de saber escuchar. Escuchó a su madre, hija de maestros, escuchó a sus compañeros, los arrieros con los que en su juventud recorrió parte de lo que es hoy el estado de Guerrero, escuchó al padre Hidalgo cuando fue su maestro, a sus compañeros de seminario y escuchó. Se recordarán que hace una semana hicimos aquí memoria del descubrimiento de la Piedra del Sol. Él escuchó como alumno ese descubrimiento y se interesó en la grandeza del pueblo mexicano anterior a la conquista. A Morelos le llegan también las voces de sus feligreses como cura, y a Morelos le llegan las necesidades y los anhelos del pueblo para solo así poder forjar un ideario como son los sentimientos de la nación. Y sobre este interés profundo del México anterior a la conquista, quisiera yo leer textualmente lo que antes de empezar a delinear los sentimientos de la nación a los constituyentes en Apatzingán, a el Congreso del Anáhuac, les dijo: día grande, fausto y venturoso día es este en el que el sol alumbra con luz más pura, y aún parece que en su esplendor nuestro regocijo en alegrarnos. Genios de Moctezuma, de Cacamatzin, de Cuauhtemotzin, de Xicoténcatl, de Calzoncin, celebrad como celebráis el mitote en que fuisteis acometidos por la pérfida espada de Alvarado, este dichoso instante en que vuestros hijos se han reunido para vengar vuestros desafueros y ultrajes y librarse de las garras de la tiranía y fanatismo que los iba a absorber para siempre. Al 12 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813. En aquel se aprestaron las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenochtitlan. En este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo. Veamos la cápsula que hemos preparado para honrar la memoria del siervo de la nación. José María Morelos es considerado, junto con Miguel Hidalgo, uno de los padres fundadores de la nación mexicana. De familia muy humilde, Morelos nació en Valladolid, hoy Morelia, el 30 de septiembre de 1765. A los 24 años ingresó al Colegio de San Nicolás, donde era rector Miguel Hidalgo. Cursó latín y teología en la Ciudad de México y se ordenó como sacerdote en 1797. Fue nombrado párroco de Carácuaro, Michoacán. Al saber que Hidalgo se levantó en armas contra el gobierno virreinal, en octubre de 1810 fue a sumarse a su lucha. Hidalgo le encomendó llevar la causa insurgente al sur y tomar Acapulco. Morelos fue el mejor estratega militar de la insurgencia. Condujo contingentes muy bien organizados y disciplinados junto a Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Estableció zonas liberadas bajo control insurgente. Su genio militar se combinaba con su talento político y con su visión de estadista. En septiembre de 1813 se convocó al Congreso de Anáhuac, que declaró la independencia y aprobó el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. En el Congreso en Chilpancingo, Morelos, expuso los sentimientos de la nación, el primer manifiesto social de México donde se expone el ideario libertario, igualitario y justiciero del movimiento insurgente. Ahí
ahí definió la esencia del gobierno de las leyes al servicio del pueblo, donde la buena ley es superior a toda persona y debe ser tal que modere las desigualdades sociales, mejore las costumbres y obligue al patriotismo, para que no distinga a un hombre de otro más que la virtud, nunca el color de la piel. El momento más deslumbrante de Morelos es cuando fue elegido de manera unánime por los pueblos, las tropas, los oficiales y el Congreso como generalísimo del ejército. Morelos no aceptó en principio ser jefe supremo, se declaró siervo de la nación. Su discurso ante el Congreso lo elevó como una de las grandes figuras de la historia. Dijo Morelos: "Ha recaído en mí el cargo de generalísimo de las armas del reino y la autoridad del supremo poder ejecutivo. Y aunque en el instante sentí grabados mis hombros débiles por el peso enormísimo que recayó sobre mí, e hice por lo mismo dimisión de este gran distintivo con que la nación me honra ante el Supremo Congreso como representante de su soberanía, queriendo solo denominarme siervo y esclavo de mi patria". José María Morelos le dio un sentido político y social a la rebelión de independencia. Defendió la soberanía popular, la república y un proyecto de justicia. Emboscado por realistas, cayó preso. Fue juzgado por traición y despojado de su condición sacerdotal. Sus enemigos no podían perdonarle la osadía de querer formar una patria nueva, libre, independiente y soberana, basada en la justicia y en el poder al servicio del pueblo. Un amigo de Morelos, arriero como él, Vicente Guerrero, continuó la resistencia insurgente que duró 11 años hasta consolidarse la independencia. El siervo de la nación fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. Su sacrificio no fue en vano. Su vida, obra y pensamiento alimentaron la causa insurgente y el espíritu libertario del pueblo mexicano. Sus últimas palabras fueron: "Morir por la patria es la mejor de las muertes". Gracias.